Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y les doy la bienvenida a la Rotativa del Aire en estas ediciones extraordinarias por la emergencia por el coronavirus. Estamos aquí en el día 19, hoy miércoles 13 de mayo del año 2020. Muy bien, comenzamos con el rigor, el protocolo. ¿Cuál es la sala situacional o en qué estado nos encontramos frente al coronavirus? Se están tomando ya 553.302 pruebas hasta el momento. Casos negativos, afortunadamente, 477.196. Casos confirmados, 76.306. Personas dadas de alta, muy bien, 24.324. Personas hospitalizadas, 6.979. Peruanos fallecidos hasta el momento, 2.169. A esas 2.169 familias va dedicado el programa de hoy. El presidente ha hecho importantes anuncios en esta rueda de prensa. Primero, a esta extensión de la cuarentena hasta el 24 de mayo le ha llamado la etapa final, la etapa última. Uno debe interpretar esas palabras como que el gobierno está mirando ya. De hecho, se ha referido el presidente a que estamos en la meseta y que en los días que vienen vamos a ir bajando. ¿Será cierto eso? Pasará. Depende de nosotros, pero también depende del gobierno, de su estrategia, de que se cumpla el anuncio que ha hecho hoy el presidente, que en mayo van a llegar los bonos y que el martillazo o la estrategia en los mercados, y ahí vamos a comenzar, vamos a dedicar el programa de hoy a los mercados, funcione, la intervención de los mercados. Precisamente, vamos a conversar a continuación con el señor Ricardo Fort. El señor Ricardo Fort es uno de los investigadores de el Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muchas gracias, Jaime, buenas noches. A ver, el presidente ha señalado que esta semana, se ha trabajado de manera intensa en los mercados de Lima y en todo el país, se han hecho pruebas y la cifra alarmante del 79% en el mercado de frutas con casos positivos sin duda ha hecho tirar esta estrategia. Ustedes desde GRADE advertían de la situación de los mercados. ¿Será posible hacer lo que el presidente ha dicho por varias cosas? Por estrategia, desde el orden que ustedes mismos en sus artículos han estado señalando. Y pongo más, la negativa del alcalde George Forsyth, inicial por lo menos, a que el mercado de frutas se cierre. Sí, definitivamente la situación no es simple, ¿no? Y no es simple además, Jaime, porque este no es un problema que ha aparecido ahora. Es un problema como muchos de los que se están desnudando con esta crisis, esta pandemia, son problemas que arrastramos desde hace varias décadas que tienen que ver con la informalidad y con la falta de capacidad de distintas instancias del Estado de mejorar los servicios y coordinar y supervisar que las cosas ocurran como deberían. En el caso de los mercados en particular, nosotros venimos estudiando el tema hace 5 años, nunca la verdad nos habían escuchado tanto como ahora, que nos alegra, pero la situación es complicada, como lo dices, y la solución no es simple. Ahora, de todas las propuestas que han presentado, hay un artículo aquí de abril, ¿no? Pero ustedes han estado hablando del tema hace tiempo. Medidas de control, transporte de productos, compras conjuntas, la hora del inicio de toque de queda y más. ¿En qué fase estamos para ti y cuánto de todo lo que sostienen aquí va a poder ir aplicándose? Así es. Mira, nos alegra en verdad que en las últimas entrevistas del presidente ha venido anunciando varias medidas que nosotros recogíamos y algunos otros en esos artículos. Lo que se ha comenzado a hacer, y lo vemos ya de manera extendida en varios municipios, es los controles, el distanciamiento social, las medidas sanitarias en los mercados. Y eso es fundamental, es súper importante. Recordemos que el gran problema del contagio es mucha gente en un sitio reducido o cerrado al mismo tiempo. Mientras más extiendes esas variables y con menos control sanitario, más se expande el virus. Entonces, era evidente que los mercados iban a ser un punto de aglomeración. Si estás cerrando todos los restaurantes, los menús, la posibilidad de hacer deliveries, los mercados son el centro de aglomeración clásico en todas las zonas, además en las zonas populares.
Más del 80% de los hogares peruanos, y en ciudades hasta el 90%, van al mercado al menos una vez por semana. Claro. Y compran más del 60% de todo su consumo de alimentos ahí. Entonces, era evidente que esto se veía venir. Voy a eso, precisamente. A ver, un ejercicio de estrategia, ¿ya? Quiero plantearte, añadiéndole el factor tiempo, para atrás y para adelante, ¿ya? ¿Consideras que el gobierno tardó en identificar a los mercados como uno de los principales focos de contagio? No sé si tardaron en identificarlo o tardaron en saber qué cosa hacer al respecto. Ya. Porque yo creo que había, o sea, si bien comenzamos, y eso hay que considerarlo, comenzamos muy pronto con una estrategia de cierre de varias cosas que era fundamental. En el mundo, Jaime, muy poca gente sabe qué cosa hacer y cómo actuar. O sea, no hay una estrategia, un protocolo claro que seguir. Hay que ir aprendiendo conforme se va viendo en la realidad de cada país, de cada localidad, de cada barrio, cuáles son estos puntos. Entonces, aquí, gracias a las investigaciones que nosotros habíamos hecho, la mezcla de mercados como centro de conexión en barrios populares, sobre todo, y el cierre de las otras posibilidades de consumo hacía ver que estas zonas iban a ser de gran aglomeración. Además, Jaime, en los mercados y en los alrededores hay mucha población vulnerable al contagio del coronavirus. Nosotros, otro estudio que hicimos, hacía ver cómo las zonas con mayor densidad poblacional, con mayor hacinamiento en viviendas, con falta de agua potable, coinciden mucho con estas zonas de grandes mercados. Y esa es la población de mayor vulnerabilidad. Entonces, si sumas ambas, esos son los focos que hoy vemos por la data que se tiene de casos positivos georreferenciada, que son los mapas de calor donde hay mayores positivos. Entendiendo esto y buscando tu opinión, además como investigador, ¿consideras que en un corto plazo el mercado de frutas sí debe ser intervenido, cerrado totalmente, cerrado parcialmente o no? Es una buena pregunta y creo que es parte clave de la estrategia, ¿no? Porque, claro, veámoslo así, o sea, evidentemente si llegamos a un punto en el que, como en el mercado de frutas, se hacen pruebas y el 70% de los vendedores están contagiados, esa situación tiene que pararse. Entonces, un cierre inmediato con una estrategia de limpieza, de desinfección del mercado y una rotación de comerciantes sería lo ideal. ¿Por qué cerrarlo por mucho tiempo no es una alternativa? Porque la gente tiene que comer. Entonces, si no es en el mercado de frutas, y peor aún en los mayoristas, recuerda que el sistema de comercialización no empieza en los mercados minoristas, empieza en los mayoristas. Todos los vendedores, los mercados minoristas, nuestra estimación es que van 5 veces a la semana a comprar su mercadería a los mayoristas. Entonces, esa es la relación de peor contagio. Si no controlas los mayoristas, por más que controles los minoristas, el flujo va a seguir. Entonces, cerrar el mercado es una medida inmediata, pero tiene que ir acompañada con una solución rápida. Se está hablando de los mercados itinerantes y de algunas otras formas que son soluciones temporales rápidas, pero el problema es que nada reemplaza la estructura de la dinámica de comercialización de los mercados minoristas. Esa es la realidad. Permítenos, Ricardo, 2 minutos, porque es muy interesante y además de palpitante actualidad, en desarrollo, en movimiento, el asunto de los mercados frente al coronavirus. Vamos a seguir hablando de ello luego de esta brevísima pausa. Son las 8:17. Aquí estamos en la transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 59 de la emergencia por el coronavirus y estamos conversando con Ricardo Fort, uno de los investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, sobre la estrategia en los mercados. El gobierno ha identificado, algunos dicen un poco tarde, otros sostienen, como Ricardo, que este es un virus que, y yo le añadiría el factor de 150 días de conocido en el mundo, y que las decisiones se van tomando en movimiento, en dinámico y en tiempo real. Te decía el ejercicio de estrategia añadiendo el factor tiempo para atrás, pero ahora hagamos el ejercicio para adelante. ¿En cuánto tiempo podríamos estimar? Hablábamos del corto plazo, propones que el mercado de frutas sí pueda cerrarse o deba cerrarse por un tiempo muy corto, pero esta mirada hacia adelante, ¿en cuánto tiempo podríamos estimar que esta estrategia muestre sus primeros resultados de cara a la cantidad de contagiados? O sea, la pregunta es concreta. ¿Llegamos al 24 de mayo con estrategia en los mercados o qué se puede hacer si hablamos de cuarentenas?
focalizadas quizá. Sí, yo creo que por ahí va la idea, pero yo agregaría además, Jaime, que esa mirada hacia adelante no debe estar solamente en las próximas semanas. Esto va a ser un tema que nos va a acompañar por meses y hasta años. Y deberíamos aprovechar además la oportunidad para hacer cambios de fondo que se requieren en particular en los mercados. Y te doy algunas ideas. O sea, si lo que nosotros necesitamos es cortar esta transmisión de contagio que va de los mayoristas, entre mayoristas y minoristas a consumidores, la clave es además reducir la cantidad de gente que va tanto a los mayoristas, es decir, los compradores en los mercados minoristas, y la gente que va a comprar a los minoristas. Algunas ideas al respecto. Yo te decía hace un rato, los vendedores minoristas van casi todos los días a comprar al mayorista y va cada uno individual por puesto. Si nosotros implementáramos alguna forma de compra conjunta, es decir, todos los verduleros del mercado minorista de Santa Cruz se ponen de acuerdo y solamente uno va a comprar, en vez de que vayan los 10 o 15 que hay, y lleva de manera conjunta su camión de regreso. Reducimos un montón la necesidad de esta transmisión mayorista-minorista. En el otro lado, si nosotros tenemos estrategias que permitan que los consumidores tengan que acudir menos a los mercados, eso también reduce las aglomeraciones. Entonces, lo que ha anunciado el presidente hoy, ¿no? Los comedores populares, por ejemplo. En las épocas de crisis, Jaime, siempre son las organizaciones populares, informales, coordinadas, las que han respondido de mejor manera, y los comedores populares han sido un claro ejemplo de eso. Entonces, reactivarlos, sobre todo para atender a poblaciones más vulnerables, de menos ingresos, es fundamental. Pero también podríamos pensar en estrategias de compras por teléfono, por WhatsApp. Yo el día de ayer en mi mercado de barrio he visto ya que mis caseras comienzan a tener sus letreros donde dice WhatsApp para pedidos. Imagínate que pudiéramos hacer eso a nivel de todo el mercado. O sea, que tú tienes un número al que llamas o escribes, o incluso implementar algún aplicativo que ahora están por todos lados, y que te permita hacer tus compras de manera remota desde tu casa y solamente irla a recoger. Y no necesitas ni siquiera entrar al mercado. O incluso puedes establecer sistemas de delivery de los mercados para que atiendan además a poblaciones vulnerables, que son las que menos deben salir de sus casas. Claro, claro. Pero, por ejemplo, hace algunas semanas saltó una idea, o apareció una idea que incluso la compartimos aquí, del mercado de Pasco, que para evitar contagios habían colocado una suerte de plásticos ligeramente gruesos, pónchale ahí nomás, para que en los puestos, primero había distancia, ¿no? Y todos los trabajadores con su antena extendida, como la etapa final, como la última. Pero ha dicho más, que el Perú ya llegó al tope, a la cima de contagios por coronavirus, y dice que comienza un lento descenso, un lento nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. Estoy citando sus palabras. Desde tu mirada, ¿coincides con lo expresado por el presidente? Mira, es difícil decir porque hay distintos tipos de modelos econométricos dando vueltas sobre si ya hemos llegado o no. Yo quisiera creer que sí, pero la verdad es que es muy difícil predecir, como decíamos, una pandemia que tiene características distintas en cada país. O sea, el Perú, por ejemplo, es uno de los países, según la data de movilidad que ya hemos visto, que menos se ha movido, que más ha respetado en verdad la cuarentena general. Y sin embargo, comparado con otros países de la región, tenemos mucho más contagios por habitante. Entonces, ¿cómo explicas eso? Una posibilidad es que, claro, lo poco que nos movíamos ¿a dónde? A los mercados a hacer las compras del día, que no se pueden limitar. Y ahí, dado que estaban los focos de contagio, eso ha aumentado la cantidad de positivos. Entonces, no hay que bajar la guardia, diría yo. O sea, hay que ir mirando día a día cómo se va moviendo la data. Hay que mirar el territorio, Jaime. Una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer, y apoyando también a los distintos ministerios, es poner la data en el territorio y mirar cómo se expande este virus dentro del territorio, porque las estrategias, como tú comentabas hace un rato, van a ser locales. Claro. Si salimos de una cuarentena general, lo más probable es que tengamos que entrar a cuarentenas microzonificadas, temporales, donde comienza a aumentarse la tasa de contagio, se cierra, tiene que ser un espacio autocontenido además,
que pueda ser controlado y manejado y aislando a los pacientes, porque el otro problema para el Perú es que la mayoría de gente vive en casas hacinadas. Entonces, ¿de qué te sirve la estrategia de tienes síntomas o das positivo, quédate en tu casa, si en tu casa vives con 5 o 6 personas más que van a ser contagiadas también? Ajá. Tenemos que mejorar la estrategia de control y de aislamiento con microzonificación. Ahora, en esa estrategia después del 24 de mayo, que parece inminente, tomando las palabras del presidente, ¿no? Focalizar las cuarentenas, el martillazo y el huayno, ¿no? Se han referido ustedes también a los comedores populares, lo mencionabas hace un momento. El presidente los ha anunciado para junio. ¿Cuál debería ser la estrategia en estos espacios sumamente necesarios, pero que si no se toman medidas extremas, podríamos lamentar haberlos reabierto? Sí, obviamente tiene que venir con todas las medidas de control necesarias, ¿no? Las mismas medidas de control que se están aplicando para restaurantes o para sistemas de delivery deberían ir para los comedores. Una preocupación de repente es que muchas de las madres que trabajan en los comedores de repente son personas ya de mayor edad, ¿no? Entonces habría que tener una recomposición. Yo diría promover y reactivar la organización popular que existe. Está media dormida, pero existe en la mayoría de los barrios populares de Lima y de las principales ciudades. Las juntas vecinales, los clubes de madre, las organizaciones populares, siempre han sabido llevar este tipo de crisis. Trabajemos con los jóvenes que ahora deben estar en muchos casos desempleados, activemos campañas con ellos de información, de control. Se puede hacer y se tiene que hacer a nivel local. Claro, claro. Ricardo, ha sido un gusto esta conversación. Creo que las ideas que exponen ustedes desde GRADE, tú en particular esta noche, son sumamente necesarias y además atendibles, ¿eh? Y creo que ha sido, digamos, la constante evaluación y diagnóstico, por lo menos bullets, ¿no? O balas o indicadores sumamente importantes. Gracias por esta conversación. Gracias, Jaime. Estamos para ayudar. Hasta la próxima. Claro que sí. Ricardo Fort, uno de los investigadores de GRADE, haciendo además aportes, como lo decía, y lo repito, creo que sumamente necesarios. Ellos han hablado en abril de esta situación, incluso de los comedores populares, que ya el presidente Vizcarra ha recogido. Sobre los mercados, vamos a seguir hablando en esta edición extraordinaria en RPP Noticias desde las 9 de la noche con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Ahora la pausa.